Hola amigos de Tixus Autos, los quiero invitar a mi canal de Chavorrucos. Ya tengo un nuevo video. Les quiero ahí informar quién va por el hueso mayor, o sea, la presidencia de México. Pasen y visítenme ahí, les va a gustar. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Hola Eduardo Vargas. Sergio, oye, un nuevo programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Que todas las empresas grandotas están haciéndose más grandotas y cada vez vamos a tener menos marcas, ¿no? ¿No lo ves así? O sea, menos competencia. Los grupos cada vez se hacen más grandes, los grupos de marcas, ¿no? Es una forma de verlo y hay un motivo para eso, ¿no? Las marcas compran otras y unas se asocian a otras porque necesitan economía de escala. Tú sabes que no es lo mismo si tú quieres producir lo que sea. Compras materia prima para producir lo que sea a un precio, no sé, vamos a decir que fabricas cámaras. Y vas a comprar el lente por 10 pesos si tú fabricas 1000 cámaras. Pero si de repente llegas al proveedor y dices, oye, ya no voy a fabricar 1000, ya voy a fabricar 1.000.000, probablemente el precio del lente ya va a bajar de 10 a, no sé, 7, 6, ¿no? Entonces, mientras más produzcas, más barato es el costo de producción y mayor competitividad tienes en el mercado. Puede ser por bajar precios, puede ser por poner más equipo y mantener el precio, que es lo que ha ocurrido últimamente. La gente quiere sus coches con cada vez más equipo, pero les cuesta pagar más, ¿no? Porque sobre todo la gente que recibe sueldos no tienen aumentos regulares y hay un aumento de precio y la cosa se complica, ¿no? Entonces, es eso, es una simple economía de escala, ¿no? Entonces, se confirma esta semana la compra de Opel por parte del grupo francés PSA. ¿Qué es PSA? PSA es el grupo que controla 3 marcas, Peugeot, Citroën y DS. DS es una marca muy poco conocida fuera de Europa o fuera de Francia. Es una división de Citroën muy reciente, que es, digamos, la división de lujo del grupo. Tomaba modelos Citroën y lo hacía más equipados, con diseño más atrevido, etc., ¿no? Es curioso porque Citroën es la marca, digamos, de entrada del grupo, es la base, es la marca más popular, pero también la marca más atrevida, sobre todo en términos de diseño, ¿no? Si hay una marca que propone diseños nuevos en el mundo, hoy es Citroën y ha sido así de hace varios años ya. Pero es la base. Peugeot está arriba, es un poquito más sofisticada, un poquito más conservadora, ¿no? Y DS, que está arriba de las dos, viene de la base, viene de Citroën, ¿no? En lugar de venir de Peugeot, viene de Citroën. Entonces es atrevido, pero más sofisticado, con terminados aún mejores que Peugeot, etc. Entonces ese es el grupo PSA. Al frente de ese grupo está un portugués que se llama Carlos Tavares. Tavares yo lo conocí cuando era parte del equipo de relaciones públicas de SEAT, hace muchos años, o sea, de sentarnos en la mesa y hablar en portugués y contar chistes. Es un tipazo el hombre, ¿no? Una persona muy agradable. Luego se fue a Renault-Nissan y estando en Renault-Nissan ya en una posición muy alta, apareció esa posibilidad de transformarse en el CEO o jefe ejecutivo de PSA y la tomó, ¿no? Porque él sabía que difícilmente iba a tener pronto en Nissan una oportunidad de ese tipo, ¿no? Entonces, y lo ha hecho muy bien, ha logrado contener los costos de PSA, poner las cosas en números negros. La marca el grupo de marcas venía perdiendo dinero hace muchos años y nadie lo lograba arreglar y Tavares lo logró, ¿no? Y trae una gama muy nueva de productos ahora, lo vamos a ver en México, espero que más pronto que tarde, la nueva 3008, nueva 2008, nueva 308, etcétera. O sea, nuevas versiones de todo, nueva generación de 3008 y nuevas versiones de los demás, que todos sienten, 301 también cambia, todos sienten que va a mejorar y fortalecer a Peugeot en México, ¿no?
Ahora, él busca ese acuerdo con Opel. ¿Qué es? Bueno, no busca, lo compró, ¿no? Fue una compra por alrededor de 2.2 millones de dólares, 2.2 mil millones de dólares, en el que incluye Opel y la financiera, que no me acuerdo cómo se llama, que operaba las marcas, ¿no? Y cuando hablamos de Opel y Vauxhall. Vauxhall es Opel, tal cual, o sea, son los mismos coches con otro logotipo. Pero Vauxhall es, digamos, es la marca Opel en Inglaterra o en el Reino Unido. Y no se vende más allá de eso, ¿no? Yo me acuerdo incluso aquí en México de haber visto Chevys con el logotipo de Vauxhall. ¿Sí? Yo no. Porque la gente lo ponía, no es que... no venía así. No venía así, o sea, la gente le gustaba, decía, mira, ¿sabes? Un Solstice con el logotipo de Vauxhall, ¿no? La compra ahora genera obviamente más dudas e inquietudes que certezas. Ok, ya compró, perfecto, bien. Pero, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, puede pasar muchas cosas. Y mucha gente me empezó a preguntar en redes sociales, oye, la compra de Opel por parte de PSA, ¿significa que va a llegar Citroën a México? Yo no veo la relación, ¿sabes? No veo de dónde la gente saca que el hecho de que ahora sea un grupo más grande, porque incorpora Opel, facilitaría la introducción de Citroën en México. Yo estaría encantado, Citroën es mi marca favorita en términos de diseño, etcétera, pero no veo por qué eso fuera facilitado por la compra de Opel. ¿Qué gana PSA con Opel? Primero, volumen. Opel Vauxhall venden alrededor de entre 900 mil y 1 millón de vehículos al año. Y Peugeot PSA, poco más de 3 millones. Entonces, de 3.1 van a brincar a 4 millones. Entonces, ya tienen la economía de escala que quisieran. Obviamente, van a seguir sin comprar partes o piezas para fabricar sus coches al mismo precio de las que fabrican 10 millones, como Volkswagen o Chevrolet o Toyota, ¿no? Pero, pues 4 ya es más que 3, ¿no? Entonces, todos los proveedores ya van a estar felices de producir un poquito más para surtir a PSA, y antes eran separados, ¿no? Ganan volumen. Luego ganan dos productos muy fuertes en el mercado europeo, el Corsa y el Astra, ¿no? Son dos autos muy fuertes en Europa, que la gente los tiene en un concepto muy elevado y que se venden bastante bien. Con el paquete vienen otros que no son tan exitosos. Hay unos muy buenos como el Insignia, el nuevo Insignia, pero no es tan exitoso, no es un coche de tanto volumen, etc. Ganan también un centro de desarrollo tecnológico en Alemania, en Rüsselsheim. Y los alemanes son los centros de desarrollo de tecnología más avanzados del mundo. Opel tiene un muy buen centro. Ahora, ese centro había sido mantenido por General Motors, ¿no? General Motors es el tercer mayor fabricante del mundo. Entonces, ellos también van a tener que apoquinar a ver si es cierto que apuestan por eso. O sea, la facilidad, la construcción, el edificio y la gente que trabaja ahí ahora pertenece a PSA, ¿no? Si lo van a mantener, es una buena pregunta. La gente que trabaja en Opel, en Alemania sobre todo, no creo que sus empleos estén en riesgo. Pero sí deben estar en riesgo los empleos de los que trabajan en Inglaterra, en Vauxhall. Porque Vauxhall es una marca que realmente no tiene mucho sentido. Y tiene menos sentido ahora con el Brexit. Sí. ¿No? O sea, con Inglaterra afuera de la Unión Europea. En teoría hace menos sentido, pero pudiera ser también que estando Inglaterra fuera de Europa, Inglaterra sigue siendo un mercado interesante, pudiera ser que PSA, decidiera, ok, quito a Opel de Inglaterra, mantengo solo Vauxhall, ¿no? Y voy a mantener ahí por lo menos parte de las 34,000 plazas de trabajo, puestos de trabajo que
tiene hoy Vauxhall en el Reino Unido, para fabricar solo para ese lugar, ya que no voy a tener las facilidades arancelarias que tenía con Inglaterra, sí, con Inglaterra siendo parte de la Unión Europea. Entonces tal vez pueda decidir hacer eso. Hay rumores también, Lalo y amigos, de que Opel pudiera utilizarse por parte de PSA como una marca de autos eléctricos, como digamos la división de autos eléctricos del grupo, ¿no? Y esa división está medio rara porque Opel no tiene realmente un gran desarrollo de vehículos eléctricos. El único vehículo eléctrico es el Opel Ampera, ¿no? Que es un Chevrolet Volt. O sea, la tecnología es Chevrolet. Y ahí, ¿cuánto tiempo se va a tomar? Va a pasar, es inevitable, la separación tecnológica de Opel de Chevrolet. Sí. ¿No? Es inevitable bueno, no de Chevrolet, de General Motors, ¿no? Es inevitable y hay cosas buenas y cosas malas para General Motors. Uno, ya vimos que gana Opel, ¿no? Gana volumen, gana dos productos fuertes, gana un centro de desarrollo y gana la posibilidad de seguir operando en el Reino Unido, incluso con Inglaterra fuera de la Unión Europea. ¿Qué gana y qué pierde General Motors, que era la dueña de Opel hasta ayer, ¿no? General Motors pierde una hemorragia que nunca supo cómo detener. Llevaba desde 1999 perdiendo dinero con Opel. 18 años perdiendo. ¿Y por qué lo mantenían? Lo mantuvieron por una parte por orgullo en 2009 cuando tuvieron que separar, vender 4 marcas y eso. Un poquito por orgullo. Un otro por no pasar capital tecnológico a rivales como Volkswagen, que era el interesado en principio. Es decir, mi pequeña ventajita que tengo ahí no se lo voy a dar a ese hombre más grande. Pues recuerda que General Motors era el más grande del mundo en ese momento y no quería perder su puesto. Sabía que Volkswagen venía por ellos y la cosa estaba complicada. Entonces, mejor no. Prefirieron seguir perdiendo dinero. Ahora, PSA no lo ven como una amenaza a ese nivel. Claro, no es tan grande. No es tan grande y no tiene tanto problema. Ellos ya habían perdido, Lalo, se calcula en 9.000 millones de euros, esa pérdida en 18 años. Entonces, dejaron de perder dinero, no ganaron dinero con la venta. O sea, el 1.3 millones de euros que costó Opel, o el otro 0.9 fue la financiera, ¿no? Es simbólico. Les regresó las pérdidas. Así es simbólico realmente, ¿no? Entonces, no es que, ellos ganaron ahí una lanita, la lanita es insignificante, es menos de lo que invierten para hacer una planta en donde sea. Eso, digamos, ganan, esa es la gran ventaja, por eso decidieron deshacerse. Luego, ¿qué pierden? Bueno, pierden el centro de desarrollo, pierden 2 productos fuertes y pierden el gran proveedor de vehículos para Buick. Esa es la gran pérdida de General Motors en este momento. Buick es una marca que en México es muy chica, en Estados Unidos es muy chica, pero en China es muy grande. Entonces les va a pegar por China. Les va a pegar por China, ¿sabes? China ve a Buick de la manera que los americanos o los estadounidenses quisieran que todo el mundo la viera. Para los chinos, Buick es nivel Audi y Mercedes. Ellos así lo ven. No lo es, en mi opinión. Yo creo que en la tuya tampoco. Y en la de ustedes probablemente menos. Pero para los chinos está al mismo nivel. Ellos van a perder el gran proveedor de coches Buick. Y nosotros usamos coches Opel aquí. El Buick Verano es el Astra. El Buick, ¿cuál es el Verano? Es el Astra, ¿cuál es el que sigue? No me acuerdo. El Lacrosse no, hay otro Buick, Regal. El Buick Regal es el Insignia, ¿no? El Lacrosse es un coche aparte, ¿no? Y la Encore es la Opel Mokka, pero es también la Chevrolet Trax, entonces en ese sentido no hay tanto problema con relación al Encore.
pero sí hay problemas con relación a los otros. O sea, probablemente la siguiente generación de Verano y de Regal ya sean basadas en el Astra y en el Malibu y no en Opel. Y eso puede bajar un poquito la calidad de sus productos, ¿no? Entonces, hay que ver ahí qué pasa. Pudiera eso también, ahí sí, más que abrir las puertas del mercado mexicano para Citroën, por lo menos no lo veo a mediano plazo, pero podría abrir a mediano plazo las puertas del mercado mexicano para Opel. Te quería preguntar eso, ¿por qué a nosotros aquí en México nos vendieron los Opel como Buick y por qué no como Opel? Habría que de alguna manera justificar la marca Buick. Buick sobrevivió por China. Cuando en 2009 hubo la crisis que General Motors y Chrysler tuvieron que acudir al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, el gobierno de Obama le dijo a General Motors, tienes 8 marcas, tienes que deshacerte de 4. Les quedaba claro que querían quedarse con Chevrolet, con Cadillac, ¿no? Y Cadillac y GMC. Las que estuvieron ahí que no sabían qué era Buick y Pontiac. Ganó Buick por China. Ok. Porque en China es muy fuerte, tanto en imagen como en ventas. Y como China es el mercado de mayor volumen de ventas de todo el mundo, decidieron mantener a Buick. Entonces, aquí en Norteamérica, habría que justificar la marca de alguna manera. Ya sabes, el desarrollo de los coches ya estaba. Sí, por dentro es un Astra, el Verano, y por dentro Regal es una Insignia. Pero por fuera tiene carrocería propia llamada Buick, y pues está en Norteamérica, es más fácil, ya manda para acá, pues órale. Más fácil. Es más sencillo, es más barato mantener eso que crear la marca Opel. Crear una marca, poner una marca en un mercado es caro. Necesitas desarrollar distribuidores, encontrar gente que esté dispuesta a invertir. Estamos hablando que un distribuidor cuesta barato $1 millón. Oye, te quiero interrumpir en esto porque precisamente volviendo al del tema de lo que estabas diciendo, se me hizo bien interesante. Si tú fueras el CEO de PSA, ¿no te aventarías a sacar a Peugeot de México, que no tiene tan buena percepción, y te traes a Citroën y empiezas fresh start, nuevo start? Porque mucha gente sí tiene la emoción de los Citroën y, o sea, y todo oímos de Europa y todo. ¿No crees que le podría ir bien? No por el tema del costo de distribuidores que acabo de mencionar. ¿Y si los cambias nada más? Aún así es muy caro. ¿Sí? ¿Sabes? Porque es costo de distribución, aunque sea solo cambia fachada, Ajá, etcétera. sí, O sea, sí. lo tienes que hacer y es una inversión fuerte. Mazda está haciendo eso ahorita, está cambiando la imagen de todos sus distribuidores en el país. Va a tardar como 3 años el proceso. Y los distribuidores están enojados porque es una lana lo que se tiene que invertir, ¿no? Y es la misma marca. Cuando cambias a una marca distinta es todavía más difícil, ¿no? Pero tienes también los costos de publicidad para crear conciencia de marca, lo que se llama brand awareness. Kia, por ejemplo, antes de llegar a México tenía un brand awareness de 1%, es decir, solo 1% de la población sabía que era Kia. Hoy, año y medio después y muchos miles de millones de dólares, ya 17% de las personas saben que es Kia. O sea, hicieron un muy buen trabajo, pero les costó mucho dinero. Y Kia vino aquí para fabricar. Peugeot siempre ha dicho que está en México por estrategia. Yo me imagino que la estrategia es Estados Unidos a largo plazo, ¿sabes? O sea, tener aquí alguna planta que pueda surtir de productos de Estados Unidos. Si el TLC se acaba, esa estrategia pudiera cambiar. Hay un detalle interesante que pocos han estado observando, pero Peugeot va a empezar un programa junto con Google de coches autónomos en San Francisco, ¿sabes? Y es ahí como, ¿sabes?, la muestra de que hay interés de parte de Peugeot de llegar al mercado de Estados Unidos. Entonces, es un poquito por ahí la cosa. Ellos están considerando, tienen un par de años estudiando, traer la marca DS, o sea, esa marca chiquita de lujo que tiene
insisto, pareado 2 años también en el mercado. ¿Cómo harían eso? ¿Van a construir servidores? No, van a poner un corner, ahí una esquinita, adentro de algunos distribuidores Peugeot seleccionados. Mira, aquí yo también vendo DS. Esa sería la solución para poner la marca DS mismo. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener realmente la compra de Opel? Está por verse, ¿no? Todo lo que yo he dicho son especulaciones, si va a ser la marca de autos eléctricos o no, si va a seguir o no Vauxhall, si se va a aprovechar del tema de por lo menos tener algo en Inglaterra después del Brexit, o si va a simplemente destruir Vauxhall. Hay muchas cosas que tenemos que estar atentos ahorita para pasar. ¿Funcionaría aquí si traen otra vez Opel? Yo creo que sí. Es que yo quiero más marcas. Yo quisiera que trajeran a Citroën y a Opel. Sí, yo también, sí. Hay mucha gente que piensa que el mercado mexicano es de los más competidos del mundo. No, hombre, competido Bolivia. 35,000 vehículos por año se venden y hay más de 62 marcas. Hay más de 60, 63, 62, algo así. O sea, eso sí es competido. México 1.600.000 para 42 marcas. Eso no es competido. Sergio, pues ya se nos fue el tiempo. Gracias. Adiós. Me gusta mucho Citroën, tráiganla. Bye. Bye. ¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Entra a tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar, te pedirá un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google+, o una cuenta de Tixus. Rellenas los espacios que te pide y listo, tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Si quieres ver más videos, dale click aquí.